Calculemos los extremos relativos de la función f de x igual a x por y más 50 partido x más 20 partido y. La estrategia será la siguiente. En primer lugar, calcularemos los puntos críticos de la función, que son aquellos que anulan las derivadas parciales. Una vez tengamos estos puntos críticos, para cada uno de ellos veremos si son extremos relativos y, en caso afirmativo, qué tipo de extremos relativos. Esto lo haremos a partir de las derivadas parciales de orden 2. Bueno, lo primero, observa que en nuestra función pues tenemos denominadores, claro. Nuestra función no tiene sentido cuando x es 0 o cuando y es 0. Por lo tanto, tenemos que el dominio de la función f sería R2 excepto aquellos valores x y que cumplen que la x es 0 o la y es 0. O sea, R2 menos esto de aquí, que claramente observamos que son los ejes. O sea, el dominio es R2 excepto los ejes. Entonces, lo dicho, vamos a calcular los puntos críticos, que son los valores que anulan a la primera derivada. Ya sabes que tenemos que trabajar en todo momento, claro, con el dominio, ¿eh? Si obtenemos un punto en algún momento que no está en el dominio, pues nada, no está en el dominio, no puede ser extremo relativo. Entonces, calculamos la derivada parcial de f respecto de x y la derivada parcial de f respecto de y. Entonces la derivada parcial de f respecto de x es derivar f respecto de x considerando a la y como una constante. Entonces observa que tenemos f, una suma, entonces la derivada sería la suma de las derivadas. En primer lugar, la derivada de x por y respecto de x, pues la y es una constante, la ponemos ahí, y derivada de x respecto de x es 1, más, y ahora tenemos la derivada de 50 partido por x. Derivamos respecto de x. Entonces eso sería raya fracción, derivada de un cociente, derivada del de arriba, derivada de 50 es 0, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba, 50, por la derivada del de abajo, derivada de x es 1, partido el de abajo al cuadrado. Y ahora más la derivada de 20 partido por y respecto de x, pues eso es una constante, porque no aparece x, por lo tanto esa derivada es 0. Entonces esto nos quedaría y por 1 que sí, y ahora más, esto se va, nos quedaría raya fracción, menos 50 por 1, menos 50 partido de x al cuadrado. Entonces esta sería la derivada parcial de f respecto de x, y ahora calculamos la derivada parcial de f respecto de y. Entonces, pues lo mismo, pero ahora derivamos respecto de y. Tenemos que f es una suma, pues tendremos que la derivada sería la suma de las derivadas, derivada de x por y respecto de y. Ahora la x es una constante, pues sale fuera, y derivada de y respecto de y, que es 1, más, ahora la derivada de 50 partido por x respecto de y, como no aparece y, es una constante, es 0, más pues la derivada de 20 partido por y respecto de y, pues derivada de un cociente. Tenemos derivada del de arriba, derivada de 20 respecto de y es 0, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba, 20, por la derivada del de abajo, derivada de y respecto de y es 1, partido el de abajo al cuadrado. Entonces esto nos quedaría x por 1, que es x. Y ahora aquí tenemos más, esto se va, menos 20 por 1 es menos 20 partido de y cuadrado. Entonces ya tenemos ahí las derivadas parciales primeras. Entonces, bueno, el paso intermedio lo voy a borrar y voy a copiar lo que tenemos ahí. Así que si quieres repasar, pulsa pausa. Pues ahí lo tenemos, y como indicaba, los puntos críticos son aquellos puntos que anulan las dos derivadas parciales. Entonces tenemos que igualar a 0. Y entonces, por ejemplo, de aquí, pues podemos pasar este segundo elemento a la otra parte. Como aparece negativo, pasaría como positivo. Tendríamos que x sería igual a 20 partido de y al cuadrado.
Y entonces esto lo vamos a sustituir arriba. Recuerda que trabajamos en el dominio, por lo tanto esa y al cuadrado ahí en el denominador o esta x al cuadrado que aparece aquí, pues no hay ningún problema, porque en el dominio hemos quitado los ejes coordenados. Entonces sustituimos eso ahí arriba. Entonces tendríamos y más ahora menos 50 partido de x al cuadrado. Pues ponemos esta expresión que tenemos para x. 20 partido y al cuadrado. Entonces, esto sería igual a 0. Esto implica, bueno, aquí tendríamos y más menos 50. Y ahora ahí tenemos abajo un cuadrado de una fracción, pues cuadrado al de arriba partido cuadrado al de abajo. 20 al cuadrado, que es 400, partido de y al cuadrado, que te queda y elevado a 4, igual a 0. Bueno, y aquí podemos hacer diferentes cosas. Pues por ejemplo, vamos a realizar esta fracción que molesta ahí, ¿no? Una fracción donde aparecen ahí en el denominador una fracción. Entonces, bueno, esto sería menos 50 partido de 400 y a la cuarta, pues la fracción grande sería división. Esto sería menos 50 dividido entre 400 partido y elevado a 4. Esto lo pones partido de 1 y esto sería, multiplicas en cruz, menos 50 por y elevado a 4 partido de 400. Entonces podemos simplificar este 50 con este 400, pues dividiendo arriba y abajo por 50, y esto nos quedaría arriba si dividimos por 50, menos y elevado a 4, y abajo 400 entre 50 te queda 8. Entonces, genial, esto queda mucho más sencillo, Entonces tendríamos ahí y más menos y elevado a 4 partido por 8 igual a 0. Y entonces, bueno, eso vamos a resolver esa ecuación. Vamos a borrarlo de abajo. Si quieres repasar, pulsa pausa. Entonces aquí tendríamos... vamos a seguir si eso por aquí. Pues esto, que está con signo menos, pasaré con signo más a la otra parte. Tendríamos y igual a y a la cuarta partido por 8. Y entonces de aquí pues podemos pasar este 8 a la parte izquierda multiplicando. Tendríamos 8i igual a y a la cuarta. Y bueno, aquí podremos pasar esa i dividiendo a la parte derecha, porque sabemos que i es distinto de 0, o bien pasar el 8i a la parte derecha restando y sacar factor común, como quieras, si quieres, lo hacemos de esa forma. 0 sería igual a i a la cuarta menos 8i, que aquí podemos sacar factor común de i al cubo menos 8, y entonces, bueno, esto pues sería igual a 0, pues cuando un producto es igual a 0, cuando un factor es 0, el otro es 0. Entonces de ahí obtenemos que i es igual a 0. Esto no puede ser porque los puntos que tienen i igual a 0 no están en el dominio. Y entonces lo otro que nos quedaría es i al cubo menos 8 igual a 0, de donde tenemos que i al cubo sería igual a 8 y entonces i sería la raíz cúbica de 8, un número real tal que a multiplicarlo por sí mismo te dé 8, pues el único es el 2. Por lo tanto, obtenemos que i es igual a 2. Esta es la única posibilidad para i. Entonces voy a borrar todo esto que hemos hecho aquí. Si quieres repasarlo, pulsa pausa. Borro. Y entonces, una vez que tenemos esto, pues vamos a calcular el valor de x para i igual a 2. Entonces tenemos que sustituir aquí. Tendríamos x sería igual a 20 partido de i, que es 2 al cuadrado. Esto nos quedaría 20 partido 2 al cuadrado es 4, y 20 entre 4 te queda 5. Por lo tanto, ya obtenemos el único punto crítico de nuestra función. X es igual a 5 y igual a 2. Entonces, el único punto crítico de la función es el 5,2. Entonces vamos a borrar todo lo que hemos empleado para obtener el punto crítico y ahora veamos qué tipo de extremo tenemos y si llega a ser extremo ese punto crítico. Entonces borramos
todo esto, solo necesitamos las primeras derivadas para ahora calcular las derivadas parciales de orden 2. Las derivadas parciales de orden 2 se obtienen de derivar las derivadas parciales de orden 1. Si he derivado respecto de x, ahora podría derivar respecto de x y respecto de y. Si lo que he derivado respecto de x lo derivo respecto de x, tendría la derivada parcial segunda de f respecto de x y respecto de x al cuadrado. Ahora, derivamos la derivada parcial de f respecto de x ahora respecto de y. Entonces tenemos la derivada parcial segunda de f respecto de x y respecto de y. Y ahora aquí pues tendremos de nuevo dos opciones para la derivada parcial de f respecto de y, derivar respecto de x y derivar respecto de y. Si derivo esto respecto de x, tendríamos la derivada parcial segunda de f respecto de y y ahora respecto de x. Y si derivo esto respecto de y, tendremos la derivada parcial de f respecto de y y ahora respecto de y, derivada parcial segunda de f respecto de y al cuadrado. Bueno, pues vamos a calcular cada una de estas derivadas parciales, y después tendremos que trabajar para el punto 5,2, pero bueno, en principio lo hacemos para cualquier punto xy. Si calculamos la derivada parcial segunda de f respecto de x al cuadrado, respecto de x, esta es respecto de x, pues derivamos esto respecto de x. Entonces tendremos la derivada de y respecto de x te queda 0, más, y ahora tenemos que derivar esto respecto de x. Sería derivada del de arriba, que es 0, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba por la derivada del de abajo respecto de x, que es 2x, partido del de abajo al cuadrado. X al cuadrado, x a la cuarta. Esto te quedaría 0 más, no ponemos nada. Y ahora aquí tendríamos, bueno, abajo x a la cuarta y arriba tendríamos menos 50, que te queda 50 por 2x, pues 100x. Y entonces, bueno, aquí ya sabes que donde estamos trabajando la x es distinto de 0, por eso aparece el x a la cuarta abajo, y podemos simplificar aquí, nos quedaría 100 partido de x al cubo. Eso del x o el y ahí en el denominador, pues tú ya has establecido cuál es el dominio al principio, imprescindible, y entonces pues no da ningún problema, no tienes que preocuparte, simplemente razonar en cada caso, que es de lo que se trata en matemáticas. Entonces ahora vamos a calcular la derivada parcial segunda de f respecto de x respecto de y. Es esto que es la derivada parcial de f respecto de x. Ahora derivarlo respecto de y, pues tendríamos esto, derivada respecto de y es 1 más, y ahora pues observa que esto pues no tiene y, es una constante respecto de y, luego la derivada respecto de y es 0. Esto te queda 1. Genial, te queda una constante. Ahora vamos a la derivada parcial segunda de f respecto de y respecto de x, lo que he derivado respecto de y, ¿qué es esto? Ahora lo derivo respecto de x, tendremos aquí la derivada de x respecto de x, que te queda 1, más, y ahora esto, pues no aparece x, la derivada respecto de x es 0, 1 más 0, que te queda 1. Genial. Y ahora vamos a la derivada parcial segunda de f respecto de y al cuadrado, respecto de y, que es esto que hemos puesto aquí. Ahora derivamos respecto de y, pues tenemos derivada de x respecto de y, que te queda 0, más, y ahora derivada y de un cociente respecto de y, aparece la y abajo, entonces sería derivada del de arriba, derivada de menos 20 respecto de y, te queda 0 por el de abajo sin derivar, menos el de arriba por la derivada del de abajo respecto de y, derivada de y cuadrado respecto de y, esto sí, partido del de abajo al cuadrado y elevado a 4. Y entonces esto te quedaría menos 20, que es 20 por 2i, pues eso es 40i partido i elevado a 4. Entonces ya sabes que la i no puede ser 0 en nuestro dominio, pues simplificamos, tendríamos 40i partido a la cuarta, pues 40 partido i al cubo. Genial, pues quedan muy sencillitas. Entonces vamos a borrar los cálculos intermedios y vamos a poner ahí las derivadas parciales segundas. Entonces, pues ahí lo tenemos. Y ahora vamos a calcular la matriz hessiana de f en el punto crítico, que es donde vamos a analizar si este pues es un extremo relativo, y en caso afirmativo pues obtendremos si es un máximo relativo o un mínimo relativo.
Entonces, la matriz hessiana de f en el punto 5, 2 es la matriz que contiene las derivadas parciales segundas de f evaluadas en 5, 2. Tendremos en primer lugar la derivada parcial segunda de f respecto de x en 5, 2. Ahora la derivada parcial segunda de f, primero respecto de x, después respecto de y en 5, 2. Y ahora tendremos en la segunda fila la derivada parcial segunda de f respecto de y respecto de x en 5, 2 y la derivada parcial segunda de f respecto de y respecto de y en 5, 2. Entonces tenemos que calcular esas derivadas que tenemos ahí. Entonces, en primer lugar, la derivada parcial segunda de f respecto de x en 5, 2, pues tenemos que sustituir en la expresión de la derivada parcial segunda de f respecto de x al cuadrado, que es 100 partido de x al cubo. Esto sería x, esto sería y. Luego tendremos 100 partido de x, que es 5 al cubo. Y esto te queda, pues 100, ya sabes que es 10 por 10, o sea, 2 por 5 por 2 por 5, o sea, 2 al cuadrado, 5 al cuadrado aquí, y aquí abajo ponemos 5 por 5 al cuadrado. Este se simplifica con esto y esto te queda 4 quintos. Tú simplificas como quieras. Entonces aquí tendremos 4 quintos. Ahora el segundo elemento que tenemos en la primera fila, la derivada parcial segunda de f respecto de x respecto de y en 5, 2, pues evaluamos en la derivada parcial segunda de f respecto de x respecto de y, que es 1. Siempre, por lo tanto en 5, 2 también es 1. Ahora la derivada parcial segunda de f respecto de y respecto de x, evaluamos la correspondiente que tenemos en la parte izquierda, o sea, que siempre vale 1, luego en este punto también sería 1, y finalmente la derivada parcial segunda de f respecto de y respecto de y, que la vamos a hacer en 5, 2, pues sustituimos en la expresión que tenemos estos x, estos y, tenemos 40 partido de y, que en este caso vale 2 elevado al cubo, y bueno, esto te queda 40 partido de 8, que es, pues, 5. Entonces esto lo ponemos aquí. Perfecto, entonces ya tenemos ahí calculada la matriz hessiana. Entonces voy a borrar esto de aquí abajo, porque ahora tenemos que calcular los delta sub i, que son los menores de la parte superior izquierda. Entonces en primer lugar tenemos delta sub 1 de f 5, 2, que sería el determinante de este primer bloque 1 por 1 que tenemos en la parte superior izquierda, o sea, sería el determinante de 4 quintos. No hemos puesto el determinante entre barras porque se confunde con el valor absoluto, aunque en este caso es lo mismo. Esto te queda 4 quintos, el determinante de un número, si es negativo, pues te queda pues ese mismo número negativo. No hay que confundirlo con el valor absoluto. Entonces tenemos que esto es mayor que 0. Entonces, al ser mayor que 0, ya descartamos que tengamos un máximo relativo en 5, 2, porque para tener un máximo relativo tendríamos que tener que este delta sub 1 fuera negativo y el delta sub 2 fuera positivo. Entonces ahora tenemos que calcular el delta sub 2 de f en 5, 2. Como este nos quede mayor que 0, pues vamos a tener en 5, 2 un mínimo, y en el caso de que esto nos dé negativo, pues no vamos a tener un extremo relativo. Entonces el delta 2 de f de 5, 2, pues es considerar ahora el bloque este de orden 2 por 2 de la parte superior izquierda, o sea, el determinante en este caso de la matriz hessiana. Sería 4 quintos, 1, 1, 5. Entonces calculamos esto, te queda 4 quintos por 5, que eso te queda 4, menos 1 por 1, que es 1. 4 menos 1, eso te queda 3. Como te queda mayor que 0, y tenemos que tanto el delta sub 1 de f en 5, 2 es mayor que 0, como delta sub 2 de f en 5, 2 es mayor que 0, pues entonces obtenemos que 5, 2 es
un mínimo relativo de f. Y con esto hemos terminado, porque era el único punto crítico de la función. Repito, en el caso de funciones de dos variables, para extremos relativos de funciones definidas en abiertos, pues tenemos que si el delta sub 2 de f nos hubiera dado negativo, entonces no hubiéramos tenido un extremo relativo. Pero al tener delta sub 1 mayor que 0, delta sub 2 mayor que 0, tenemos un mínimo relativo. Si el delta sub 1 de f hubiera dado menor que 0 y el delta sub 2 de f hubiera dado mayor que 0, entonces tendremos un máximo relativo. En nuestro caso, 5,2 es un mínimo relativo. Comentábamos esto para repasar. Pues espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, gracias por pulsar me gusta. Y te agradezco un montón que te suscribas a mi canal, donde encontrarás vídeos de secundaria para repasar y de universidad, todo explicado paso a paso, como en este vídeo. Muchísimas gracias y hasta pronto.